Bendiciones, mi nombre es Rubén Pana y soy pastor en la iglesia Alumbra en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Qué bueno y qué alegre estamos de tenerte aquí en nuestro canal y que estés a punto de escuchar la palabra del Señor. De verdad que oramos que esa misma palabra entre a tu corazón y pueda transformar y restaurar tu vida por completo. Pero quiero recordarte que esta palabra, esta enseñanza, nunca va a reemplazar la necesidad de congregarnos físicamente en nuestras iglesias locales. Así que como pastor de la iglesia Alumbra, te invito a que recibas esta palabra como instrumento de Dios para tu vida, pero que pienses también en congregarte en una iglesia local. Dios te bendiga y Dios te guarde. Oramos que esta próxima palabra sea eficaz de parte de Dios para tu vida. A compartir en esta mañana en el Salmo número 16. Dice que es un Mictam de David. Algunos, el significado de Mictam es un poco incierto, pero algunos creen que se trata de la palabra dorado. Es un salmo dorado. Y quiero que usted lo considere así en este día como algo muy especial. Una palabra que no solamente fue para David, sino que es para todos y cada uno de los que estamos aquí en este lugar. Amén. Eso. Leámoslo y vamos a estar compartiéndolo en esta mañana. Y dice: protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí. Porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. ¿Cuántos creen que es un salmo hermoso? Hermoso. De él han salido canciones. Hay una de Jaime Murrell que dice: en tu presencia. No la voy a cantar. Y es un salmo que usted lo escucha y es un salmo hermoso, como poético, como alegre, ¿sí o no? Pero quiero decirle que las circunstancias en las cuales David dio ese salmo no eran unas condiciones agradables, no era un buen tiempo. De hecho, estaban buscándolo para matarlo, perseguían su vida a Saúl. Le tocó incluso esconderse en una cueva porque estaban buscándolo. Imagínese que el presidente de Colombia organizara todo su ejército para venir y matarlo a usted. No era un tiempo agradable, ¿verdad? Tenía que estar escondido. Y durante la vida de David no hubieron muchos tiempos agradables. Un hijo le murió, ¿verdad? Fue menospreciado de su familia, pues era el menor. Sufrió mucho David, mas sin embargo él elevó este salmo tan hermoso, y el cual yo quiero que nosotros podamos estudiar en esta mañana y ver lo que está detrás de esas palabras del corazón de David hacia Dios. Y comienza diciendo: protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Protégeme, oh Dios, porque en ti me refugio. Hay una gran mentira que nos
han enseñado por mucho tiempo, y es que cuando nosotros venimos al Señor, o cuando nosotros venimos a la iglesia, o cuando nosotros nos hacemos cristianos, eso significa que el celular sonará. Eso significa que nuestra vida va a estar libre de toda angustia, de toda aflicción. Y es más, algunos se atreven a decir que cuando pasa algo malo en nuestras vidas es por consecuencia de nuestro pecado. Y de hecho hay consecuencias del pecado. Pero el estar en el Señor no significa una vida ausente de problemas. No significa una vida ausente de dolor. No significa que no van a haber dificultades. No significa que no van a haber retos, que no van a haber tribulaciones. Sí las van a haber. Pero hay una garantía también, y es que el Señor estará con nosotros siempre. Siempre, en todo momento, el Señor va a estar con nosotros. Y David sabía y decía al Señor: Señor, tú eres mi guardador. Él le dijo: protégeme. Y en otras versiones dice: presérvame. Estaba en peligro su vida, y él le dijo al Señor: presérvame. Oh Dios, pues ¿en quién se refugiaba él? En ti me refugio, solo en ti. Isaías 43:2 nos habla de eso, de que aunque hayan dificultades, dice: cuando pases por las aguas, dice el Señor, estaré con ¿quién? Contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No promete que no vas a pasar por el fuego, no promete que no vas a pasar por las aguas. Promete que aunque tú pases por el fuego y por las aguas de la aflicción, el Señor va a estar contigo siempre. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios por eso? Amén. Siempre, siempre, siempre. Verso 2 dice: yo dije al Señor, David le dice al Señor: tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Esa palabra, la primera, parece que fuera una repetición allí, como que no tiene sentido. Yo dije al Señor: tú eres mi Señor. Yo dije al Señor. Esa palabra Señor en el original es lo que estábamos cantando al principio. Yahweh. Yahweh es el nombre propio de Dios. Es decir, que él estaba reconociendo al Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos y la tierra, y le decía: Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi amo, tú eres mi maestro. A pesar de sus dificultades, él tenía la conciencia clara de quién era Dios para él y quién era él para Dios. Él era su Señor, Yahweh, mi Señor. Y le decía aún más: no hay bien fuera de ti. Aún a pesar de todo lo que estaba pasando en su vida, él reconocía que él solamente tenía un bien. Solamente se deleitaba en una cosa, y era en Dios mismo. Solamente Dios era su bien. Él decía: no tengo ningún bien fuera de ti. Es decir, iglesia, yo quiero que tú mires y pienses lo que él pensaba. Aun cuando las cosas estén bien para tu vida, todo marche bien, Dios es tu mayor bien. Cuando las cosas marchen mal y haya el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y todo, Dios es tu bien. Amén. No hay bien para mí fuera de ti. Salmo 73:25. Nicky te cojo por sorpresa, pero dice algo también hermoso. Salmo 73:25 dice así. No, lee con atención. No, ese no es. Es el Salmo 73. Pero dice: Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos? Mira lo que decía, pero ese no fue David, ese fue otra persona. Pero dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Cuántos pueden decirle al Señor así? Señor, ¿a quién tengo en los cielos sino solamente a ti? Y en esta tierra yo no deseo más nada que a ti. Esa es la actitud para enfrentar
los problemas y las dificultades. Todo lo que tú tienes es el Señor. Aparte de Él no hay ninguna cosa. Él es tu preciado tesoro. Él es lo más valioso que tú tienes, iglesia, en medio de la dificultad y en medio del tiempo bueno. Y dice el versículo 3, y parece que cambiara como del tema de lo que está hablando David ahí, cuando dice: en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quien está toda mi delicia. Y dice el versículo 4: se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Parece como que cambiara el tema, pero no está cambiando el tema. Él reconocía que Dios era su bien. Él reconocía que Yahweh o Jehová era su Señor. Y él, en medio de las dificultades, reconoce algo que tú y yo necesitamos reconocer y que debemos poner en práctica. Y es que en los tiempos difíciles busquemos la compañía de los santos. Amén. Busquemos la compañía de los hermanos. Busquemos la compañía de la iglesia. Como decía, en cuanto a los santos que están en la tierra, no se refiere a las estatuas, se refiere a aquellos redimidos, a los hijos de Dios, a los que hacen parte de la iglesia. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quien está toda mi delicia. Él se deleitaba en sus hermanos de la fe. ¿Cuántos se deleitan? Diga amén, así sea ahora para que no quede mal. Y dice, después decía: se multiplicarán las aflicciones de aquellos que no han corrido a otro Dios. Está hablando del mismo tema. Dios es Dios y Dios era su Dios. Y decía: aquellos que tienen otros dioses van a multiplicar sus aflicciones, van a traer dolor innecesario a su vida. ¿Cuántas personas que no tienen el conocimiento de Dios, que no tienen a Dios como su Señor, multiplican los dolores en sus vidas? Iglesia, tanto cristianos como no cristianos, tanto creyentes como inconversos, todos nosotros vamos a enfrentar dificultades. Pero hay una gran diferencia en enfrentarlas solo o enfrentarlas con el Dios Todopoderoso. Amén. Se multiplicarán las aflicciones de los que corren tras otro Dios, de los que van corriendo por socorro en otro Dios. Pero nosotros corremos y nos refugiamos en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y vamos a esta parte. Dice versículo 5: el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad en las noches mi corazón me instruye. Nada sustenta más tu corazón en medio de la dificultad que saber que hay algo que te espera. ¿Sí o no? En saber que hay algo después de la aflicción. En saber que hay algo más que lo que estás viviendo. Y mira lo que decía David y cómo se veía él. Él le decía al Señor: Señor, el Señor es la porción de mi herencia. El Señor es la parte, como una porción de pudín. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Él sabía, y yo quiero que tú sepas, iglesia, que todo lo que pasa en tu vida no pasa antes sin el previo conocimiento y la autorización de Dios. Sea lo que pase en tu vida, estará bajo el conocimiento de Dios. Y nadie se va a saltar el conocimiento de Dios para hacerte daño, ¿verdad? Muchas veces pensamos que Satanás puede hacer cosas así porque sí con tu vida. No, cualquier cosa que venga a ti pasa primero por Dios.
El Señor sustenta nuestra suerte. No significa que juegues baloto, ¿ok? El Señor sustenta todo lo que te pase. Sea lo que pase en tu vida, Dios será el que lo sustenta. Y dice algo: las cuerdas me cayeron en lugares agradables. ¿Eso qué significa? Como que yo estaba trabajando así en la bodega y me cayeron unas cuerdas que tenía guardadas. No, se refiere, y está hablando también de la heredad. Y es que con las cuerdas se delimitaban pues, porque hoy se utilizan alambres de púas y esas cosas, ¿no? Pero se delimitaban las porciones de tierra, ¿sí o no? ¿Y qué decía David con respecto al Señor? Dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, en lugares agradables, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Estaba diciendo que el Señor le había dado una herencia hermosa, una herencia grande. Miren lo que dice en Números 18:20. Estaba hablando acerca de los levitas. ¿Quién eran los levitas? Los sacerdotes. Ellos, a diferencia de las demás tribus, no tenían derecho a una tierra, ¿ok? No le dieron ninguna tierra en posesión. Y dice así: entonces el Señor dijo a Aarón: no tendrás heredad en su tierra, hablando de la tierra de las demás tribus, ni tendrás posesión entre ellos. Y algún levita dijo: ¿cómo así? Pero le dice el Señor: yo soy tu porción y tu herencia entre los israelitas. ¿Qué estaba diciendo David de sí mismo? O sea, mi mayor bien. David era el último de 8 hermanos. De pronto, materialmente, no había mucha expectativa, usted sabe, entre 8 repartir una herencia. Pero él sabía que su herencia era el Señor, que su porción era el Señor, que lo que le tocaba es el Señor. Y no hay nada mejor que el Señor, iglesia. No hay nada mejor. Por más posesiones que nosotros tengamos en esta tierra, las disfrutaremos el tiempo de vida que tengamos en esta tierra. Pero en el Señor tenemos una herencia eterna. Él dijo: es hermosa la heredad que me ha tocado, es hermosa la tierra que me ha tocado, es mi porción el Señor. Amaba al Señor con todo su corazón. Lo más valioso para él era su herencia espiritual. Pero entonces dirá: bueno, ese es David y esos fueron los levitas, pero ¿qué de nosotros que estamos sentados aquí? ¿Qué parte nos toca a nosotros? Apocalipsis 1:5 dice: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama. Otra versión dice: al que nos amó y nos libertó. Vaya siguiéndolo en su mente. Jesús nos amó, Jesús nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros, ¿de quiénes? ¿De quiénes? De nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Amén. Dios te ha dado su heredad, que es Él mismo. Es lo más precioso que tenemos nosotros en esta tierra. Así no tengas más nada en este mundo, Dios es lo más precioso en ti, para ti en esta tierra. Escucha este comentario. Dice: la porción de nuestra herencia está en el otro mundo. El cielo es una herencia. Dios mismo es la herencia de los santos allí. Aquella felicidad eterna es disfrutarle a Él. Debemos tomar aquello como nuestra herencia, nuestra casa, nuestro descanso, nuestro bien duradero, y considerar este mundo solo como el país por el cual pasa nuestro camino hacia aquel peregrinaje, en nuestro peregrinaje. Esto nos da esperanza y nos ayuda a soportar las aflicciones del mundo presente, sabiendo que un bien eterno nos espera. Me acuerdo de las palabras de Jesús a sus discípulos cuando ellos estaban tristes, porque sabían que la hora de Él se acercaba y que Jesús iba a dejarlos. Pero Él les dijo algo: es necesario que yo me voy, que yo me vaya. Y Él dice: voy a prepararles lugar. Jesús les dijo a sus discípulos:
para que donde yo esté, ustedes también estén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. He aquí voy a prepararles lugar. Jesús está preparando lugar para nosotros permanente. Y esta tierra, iglesia, ten la visión correcta de este mundo. Ten la visión correcta de este tiempo que estás viviendo. Este solamente es el camino, pero el destino es otro. Haz de cuenta como en un viaje que tú vas a cierta parte en avión, pero el vuelo no es directo, sino es un vuelo con escala. Haz de cuenta que este mundo para ti es una escala, pero el destino final es en la presencia de Dios. Así que no, cuando usted está, los que han viajado, han estado en una escala en un aeropuerto, usted no se queda allí. Bueno, sí come, sí compra y disfruta y se queda todo el tiempo allí, o está con la conciencia de que el avión me va a dejar. Bueno, ya me quedan tantos minutos, de aquí a allá tengo que correr con la maleta para poder llegar. Bueno, tengamos la misma conciencia de esta tierra, iglesia. Esta tierra no es tu hogar permanente, no es tu herencia permanente. Tus hijos no es tu herencia permanente. Tu trabajo no es tu herencia permanente. Tu profesión no es tu herencia permanente. Nada de lo que consigas, en el momento en que te toca subirte al avión, tienes que dejarlo, porque no te lo dejan pasar. Así nada nos vamos a llevar de esta tierra, de esta escala. ¿Ok? Esto solamente es un lugar por donde pasa el camino. Pero entonces, ¿cuál es la esperanza que tenemos? Versículo 8. Decía David al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Mira lo que hacía David en el tiempo de la aflicción y que tenemos que hacer nosotros, porque aunque no estemos en aflicción ahora mismo, iglesia, hay noticias de que también vamos a estar en aflicción. En nuestro peregrinaje habrá aflicciones, pero David dijo: al Señor he puesto siempre delante de mí. Y puede sonar algo así como orgulloso, o sea, yo vengo, cojo a Dios y lo voy a poner aquí. ¿Usted cree que David tenía el poder de poner al Dios, a Yahweh, al Dios Todopoderoso enfrente de él? No, lo que él estaba diciendo era que vivía con la conciencia permanente de la presencia de Dios en su vida. Al Señor he puesto siempre delante de mí. Es saber que Dios está contigo en el tiempo bueno, sí, cuando hay bendición, sí, pero que Dios también está frente de ti cuando hay aflicción y puedes enfrentarla con Él. Al Señor he puesto siempre, siempre, iglesia. No dejes que nada te haga perder la conciencia de que Dios está contigo. Él dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús lo dijo: siempre está contigo. David dijo: el Señor siempre está delante de mí y no voy a ser sacudido, no voy a ser conmovido, voy a estar firme. ¿Quieres estar firme? Ten la conciencia siempre de que el Señor está contigo. Amén. Y dice el versículo 9: por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne, es decir, mi cuerpo, está diciendo David, morará seguro, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. ¿Les son familiares esas palabras? Esas palabras, aunque David las dijo, no eran propias de David. Aunque estaba hablando de él, no estaba hablando de él, porque era un profeta de Dios. David en su salmo estaba hablando de Jesús. David en su salmo estaba profetizando acerca de Cristo mismo. Mire qué maravillosa visión. Nosotros tenemos hoy la Biblia, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, tenemos comentarios, tenemos la Biblia en línea, tenemos muchas cosas, pero David no tenía nada de eso.
pero le fue revelado el Cristo que iba a resucitar. Le fue revelado el Cristo que venció la muerte. Aquello que temía él cuando decía: Señor, presérvame porque en ti confío. Temía la muerte, pero David conoció a Jesús por revelación. Y vamos a verlo nosotros en Hechos 2, 24 al 31. Las mismas palabras que están acá en el Salmo. Hechos 2, 24 al 31. Dice, hablando de Jesús, dice: pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, pues no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice, ¿de quién dice David? ¿De él mismo? ¿De quién dice? De él, de Jesús. Veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que aunque dijo este salmo tan hermoso, él murió y fue sepultado, sí, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro. David miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. David no estaba hablando, ahí estaba hablando Jesús, de que su carne no iba a sufrir corrupción en la tumba, de que al tercer día el Padre lo iba a levantar poderosamente. Amén. David tenía su esperanza en la herencia firme, en la resurrección, iglesia. No importa si tú vives 80 buenos años, 90 buenos años, 100 buenos años aquí en la tierra, hay una herencia mejor y es la resurrección. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. El que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Esa es nuestra esperanza más grande que tenemos y que debemos tener, iglesia. Y para terminar, versículo 11 dice: me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Iglesia, te puedes deleitar. Iglesia, tu alma puede sentir placer en esta tierra, aún en medio de las dificultades, cuando Dios es tu Señor, cuando Dios es tu guardador, cuando Dios es tu deleite, cuando Dios es tu consejero, cuando no hay para ti más bien en este mundo que Dios mismo. Amén. El Señor es poderoso. Y cantábamos en la adoración que Cristo es nuestro refugio. Y yo quiero que tú la vuelvas a cantar ahora para terminar. Colócate sobre tus pies, pero ahora con este entendimiento de que Cristo es nuestro refugio. Él es el ancla de nuestra fe, el que hace que no se vaya nuestra fe, y que Él es un Dios poderoso. Y muchas veces pensamos que Dios es poderoso para hacer milagros en esta tierra, que Dios es poderoso para cambiar nuestras situaciones difíciles, pero Dios es poderoso para salvar nuestra alma. Sobre todas las cosas, salvar nuestras almas. Dice el Salmo 121, 5 y 8. 5 al 8, perdón. Salmo 121. Dice: el Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha.
El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. Nadie puede salvar tu alma sino solamente el Señor. Nadie puede salvarte eternamente y darte vida eterna sino solamente el que Dios levantó de entre los muertos, y ese es Cristo, nuestro refugio. Levanta tus manos y vamos a cantar: Cristo nuestro refugio. Cristo mi refugio.